amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para cada uno, espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video del Ariocino. Pues el día de hoy por acá me encuentro en casa, ¿verdad? Pues por acá voy a limpiar las milpas, ya que hay que limpiarlos, ya solo estamos esperando los elotes para disfrutar la cosecha de este año 2022, ¿verdad? Así que los invito a que me acompañen a limpiar las milpas, pues así trabajamos las chapinas. Bueno, por acá en nuestro bello país de Guatemala, pues las mujeres trabajan las milpas también, ¿verdad? Pues el día de hoy voy a trabajar en la milpa, voy a limpiar con machete. No voy a trabajar con asadón, sino que con machete. Así que bendiciones para cada uno, los quiero mucho, muchos abrazos y besos a la distancia. Hay que trabajar, amigos, para ganar el pan de cada día. Porque ahí sentados no hay nadie quien nos regale tortillas, quien nos regale una comida. Así que tenemos que trabajar. Espero que no haya gusanos porque le tengo miedo a los gusanos. Ya pasado mañana tengo que echarle un poquito de abono para esperar la buena cosecha. Para disfrutar de los elotes, porque si no, no hay elotes. Luego tengo que usar asadón. Ahora solo porque están muy grandes ya los montes, pues por eso estoy haciendo así con machete. Así que amigos, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pues así trabajamos nosotras, las chapinas. Somos bien trabajadores. ¿Verdad que sí, Alma? Sí. Ya la Elma apenas tiene 10 años, pero ya puede tortear y puede comer bien. Ya come 10 tortillas, ¿verdad que sí, Alma? Sí. Sí, dice la Elma. Hay piedras, están tronando. Ese 10 son nada, andamos. En 2 son nada. Elma tiene 12, dice, y come 12 tortillas. Y por eso hay que trabajar. Bueno, porque por acá, en donde yo vivo, para pagar un mozo cobra muy carísimo.
Cobra 100 quetzales o 75. Depende si uno le da comida, ¿verdad? Pues cobran 75. Y si uno no le dan comida, 100 quetzales. Así que, ¿dónde voy a conseguir yo 100 quetzales para pagar al mes? Y por esa razón yo tengo que trabajar. A mí me encanta trabajar. Me gusta sembrar. Me gusta trabajar en el campo. ¿Y ustedes qué les gusta hacer en sus tiempos libres? Así que dejan sus comentarios. ¿Qué es lo que tanto les gusta hacer? ¿Qué trabajo les fascina? A mí me encanta trabajar en el campo. Ya me cansé, pero aquí voy. Echándole ganas. Creo que sí. Hay que sacar las hojas secas para que se vea bien, se ve todo limpio, las milpas, para que da una cosecha. Dan unos elotes bien grandes. Ahora tengo que echarle otro poquito de abono para que vea unos elotes bien grandes. Ya estoy enchilada. Mire, me asomé y al cortar una milpa que decía. Corté una milpa y me de rojo. Tengo que agarrar con las manos. Así es como está quedando las milpas. Ya bien limpio. Ya me cansé. Ya. Venga. Ang ganda ko naman. Purling kay ka siya. Kyak taplak na siya. Kisut. Hoja. Así es como está quedando las milpas, amigos. Oh. Ya bien limpio. Ya casi voy terminando. Ya estoy sudando. Cuesta ganar el pan de cada día, pero así es la vida mientras estamos vivos. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar día a día para ganar el pan, para sostener a la familia, para que no les hace falta nada. Así que disfrutemos día a día, echemos ganas a la vida. La vida es bien bonito, la vida es alegre. Cuando uno no está enfermo, cuando uno está bien de salud, todo es felicidad, pues. Problemas siempre existen, problemas siempre hay en la vida de la familia, pues no hay que hacerle caso al problema. Como dicen, ¿verdad? Sin problema no hay vida. Así que disfrutemos.
Siempre existen problemas, pero no hay que hacerle caso. Hay que trabajar. Cuando hay problemas hay que salir a buscar trabajos para que se le olvide a uno. Porque ahí estando en casa pensando en los problemas. Así que hay que salir a trabajar para olvidarse de los problemas. Cuando uno está aburrido en la casa, pues que salga a trabajar un poco, aunque sea en las milpas de la vecina. Lo importante es que hay que salir a trabajar. Scarlett, ¿qué? Aquí estoy trabajando, mija. Quédate ahí porque aquí hay hormigas. ¿Tienes caite? ¿Tienes caite? Si tienes caite, venga. Si no, porque aquí hay espinas también. Muy bien, pues misión cumplida, ya terminé de limpiar la milpa. Así que gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Muchas bendiciones para cada uno. Así es, amigo, como limpié la milpa. Así quedó. Ya está bien limpiado. Hace rato pues no estaba así. Ahorita más o menos. Ahora tengo que trabajar con el asadón para que quede bien limpio. Todavía quedaron unos montes ahí. Ahora tengo que trabajar con asadón y echarle un poco de abono. Bueno, ya dentro de unos 2 semanas o 3 semanas, pues a disfrutar de los ricos elotes bien dorado con un poquito de limón. Ya se me hizo agua en la boca. O un atolito de elote, pues es bien riquísimo también. Así es como pasa los días, semanas, los meses, pues. No sé si ustedes llegaron a ver el video cuando estaba sembrando, pues ahorita ya crecieron las milpas. Ya lleva semanas, meses. Están bien verdecitos. Así es cuando uno está bien de la salud, pues no siente los días, los meses que pasan, ¿verdad? Ahí están las milpas, mis cosechas de este año. Están bien verdecitos. ¿Cómo pasan los días? Sinceramente, no se siente. Ahora ya solo estamos esperando los elotes. Muy bien, amigos, así que nos vemos hasta el próximo video. Muchas bendiciones para cada uno. Que tengan una linda tarde para todos.